Ok, en este vídeo os voy a mostrar 11 lecciones que he aprendido durante el 2025 y también en realidad durante toda mi vida. Creo que son lecciones que durante estos meses han resonado más conmigo y me han hecho aprender muchísimo más a pesar de haber sufrido en su momento. Pues es obvio que todos pasamos adversidades y en ningún momento estamos cómodos cuando nos ponen fuera de nuestra zona de confort. Voy a intentar explicarlo antes de que se haga de noche porque, como veis, son las 9 y algo de la noche aquí en España y realmente pues en unos minutos será de noche, así que tengo que contar todo así deprisa, pero espero que también se entienda. Voy a leer varios apuntes del móvil, ya que la gran mayoría de cosas las he ido anotando tanto en mi libreta como en el móvil, y es para que más o menos no me pierda y vayamos así deprisa. Todo esto es porque ayer estaba con mi madre por la noche viendo un álbum de fotos antiguas de mi familia, de cuando éramos pequeños, de cumpleaños, de reencuentros, de bautizos, de un montón de cosas, y me doy cuenta que las generaciones de hoy en día, incluso la mía, estamos perdiendo un poco la conciencia y el valor que tiene la vida. Y es que en realidad no hay que perder lo especial de la vida, y lo digo realmente. La gente joven hemos perdido la sensación de que esto pasa una vez, del amor por las cosas, de valorar lo que tenemos y ver lo bonito de la vida, y de ver la vida como realmente lo que es, un álbum de fotos. En cuanto a mí, me encuentro sanando de heridas de varios proyectos que no han salido bien, así que siento que es mucho mejor explicarlo a cámara y mostrar las lecciones que he aprendido de todo aquello. Así que vamos a empezar por la lección número 1. Abandona a quien crees que eres. Hace tiempo leí un libro en el que comentaba algo así como que la gran mayoría de personas pensamos que somos lo que pensamos que otra gente piensa de nosotros. Sé que es difícil de entender, pero vuelvo a decir, pensamos que somos lo que pensamos que otra gente piensa de nosotros. O sea, que no tenemos una imagen clara de nosotros. No tiene fuerza creer que eres o fuiste lo que pensaste que otras personas pensaban de ti. Y estamos totalmente equivocados. Si tú vas por la calle pensando, esta persona va a pensar que soy tal, te lo crees, te cruzas con otra persona y piensas lo mismo, y vuelves a creértelo. Así lo único que estás haciendo es crear un autoconcepto falso y negativo de ti mismo. Una vez tengas claro quién quieres y mereces ser, acostúmbrate a actuar como aquello. Sobre todo, olvídate de esas viejas manías o de la persona que pensabas que eras, porque no es así. Pasando a la parte social, en cuanto a este cambio, acostúmbrate a poner límites a la gente. Sobre todo porque hay mucha gente que se piensa que eres un tipo de persona y muchas veces nosotros como amigos, como familiares, tenemos que poner un límite, diciendo no quiero que me digas esto, no quiero que me hagas esto, porque lo único que estarás haciendo es dar forma a ese autoconcepto falso que tienes sobre ti. Olvídate cómo actúan los demás. Las personas actúan como son. Ellos han de hacer su propio bienestar basado en sus valores. Sobre todo, ten paciencia. Tener miedo es normal, pero eso no te ha de impedir actuar. Lección número 2. No somos los valores que creemos tener. Somos los valores de lo que hacemos. Para que se entienda mejor, si tú crees que tienes tus valores claros, chequea lo que haces durante todo tu día. Así podrás ver si realmente tus valores están representados en todo lo que haces. Para poner un ejemplo, es como aquella persona que dice valorar la familia y lleva 6 meses sin ver a su familia a pesar de haber tenido tiempo libre. No juzgo a esa persona. Cada uno es libre con sus valores. Y esa es la gracia. Pero entonces debería replantearse cuáles son sus valores hoy en día para poder conectar mejor con su persona. Si tú quieres tener como valor la serenidad, la calma, la buena gestión de emociones, deberías actuar en base a ello. Aprender a no estresarte en cuanto aparece un revés, encontrar estrategias, métodos, lo que sea para que te ayude a conectar con eso. Cuando te acostumbras a actuar en base a tus valores, desarrollas hábitos que te acompañan en tu vida. Piensa cuáles quieres que sean tus valores y actúa en base a ello. Lección número 3. El motivo o causa principal de tus emociones eres tú. Esto lo voy a leer. El motivo o causa principal de tu alegría debe ser tú. El motivo o causa principal de tu tristeza debe ser tú. El de tu rencor debe ser tú. El de tu serenidad debe ser tú. Con esto me refiero a que muchísimas veces enfocamos nuestras emociones hacia el exterior y con eso lo que creamos es sentir que el mundo nos repele, además de acumular rencor, odio y emociones negativas. Es como básicamente estar inyectándose veneno a tu propio cuerpo. Es algo que te va a hacer daño y que en realidad es tu propia responsabilidad. Lección número 4. La compasión se ha de entrenar. En este punto de trabajar muchísimo y es algo que me he dado cuenta hace poco. Y es que todos pasamos dificultades, momentos de baja autoestima, momentos de baja confianza, sentir muchas emociones negativas. Es totalmente normal y humano. Y cuando tratamos de encontrar un punto de unión entre la sanación y estas emociones, nuestra mente nos confunde. Porque hay partes de nosotros que se sienten heridas o con ideas o conceptos incorporados de hace tiempo que nos han hecho creer que merecemos menos, que somos estúpidos y que básicamente no servimos para nada. Tener compasión o ideas compasivas hacia nosotros nos genera ese malestar, ya que hay partes heridas dentro de nosotros que aún están intentando sanar. Y es básicamente porque la compasión suele tocar esas partes heridas. Pero debemos tener paciencia y entender estas ideas y comprender que estos pensamientos son pasajeros. Por eso, repito, es importante trabajar en ello. Esto no pasa así.
No es así de fácil. Lección número 5. Tu presencia es valiosa, aunque no haya nadie al lado para recordártelo. Hace tiempo me apareció un TikTok, que espero encontrarlo y ponerlo por aquí, en el que se comentaba la importancia que hemos tenido y tenemos y tendremos en la vida de los demás. Puede que no hayas sido consciente, pero has ayudado a muchísimas personas a sanar, a quitarse un peso de encima, a amar intensamente, a relajarse, a tomar perspectiva, a valorar la vida. Si lo piensas realmente, no hay nada más bonito en esta vida que ser útil. Me refiero a ser útil para la gente que quieres, para la gente que conocerás, para la gente que conoces y para la gente que has conocido. Todo lo que he comentado. Quizá ahora mismo te cueste pensarlo, pero seguro que en algún momento le has quitado un peso de encima a un amigo. Seguro que has enseñado a amar intensamente a alguien. Seguro que le has enseñado perspectivas a una persona que no encontraba un rumbo. Creo que para mí y para todo el mundo eso habla de una persona que es muy valiosa. Si ahora mismo te sientes con baja autoestima, creo que esto te ha hecho sentir un poco mejor. Lección número 6. No todo en la vida es una señal para actuar, tú decides actuar. Y es que frecuentemente me encuentro buscando señales de la vida para decidir actuar. Pienso, si esto ha pasado es porque significa que debo hacer esto. O si he visto esto es porque tal. Pero realmente el destino no está escrito así. No debes esperar a ver, escuchar o encontrarte con algo para actuar. Si realmente es algo que quieres y necesitas hacer, echa para adelante. El resultado se verá. Pero si necesitas esperar a la vida y a sus señales, tu tiempo y tu intención serán malgastados. Lección número 7. Agradece cada día. Dedica unos momentos al día para agradecer. Eso me ha cambiado la perspectiva de los días y en realidad también parte de mi vida. Muchas veces cuando me daba cuenta que había tenido un día malo o simplemente aburrido, al anotar cosas en mi libreta me daba cuenta de que las pequeñas cosas o incluso las cosas que no había tenido en cuenta durante el día volvían a mi memoria y me generaban esa sensación de que sí tengo cosas por las que estar agradecido, incluso las cosas más simples. Esto me ayuda a darme cuenta que sí tenemos muchas cosas en nuestra vida, para agradecernos a nosotros mismos, porque así te estás dando cuenta de cómo estás actuando día a día. Lección número 8. El mejor lugar es aquí, el mejor momento es ahora. Muchas veces pensamos que hay personas en momentos mejores y lugares mejores. En parte las redes sociales han creado esto, pero nos equivocamos al pensarlo. Volviendo al punto anterior, debemos agradecer donde estamos. Hay personas que se encuentran en sitios lujosos y no encuentran motivos para sentirse vivos. Acumulan tensión, frustración y emociones que no deberían acompañarles en esos momentos. Y es que si lo piensas, nunca serás más joven de lo que eres ahora. En parte ese tiempo te lo pasas comparándote con los demás, en vez de crear las vivencias que llevarás en tu vida plena. No hay que vivir en base a las distracciones constantes. Hay que sentarse y aprender a buscar lo valioso del presente, por muy sosegado o monótono que se vea. No todos los días son iguales, por mucho que pensemos así. Lección número 9. No esperes hacerte mayor para superar tus problemas. A menudo pensamos que cuando nos hagamos mayores, los problemas desaparecerán. Spoiler, no es así. Ni la incertidumbre ni la ansiedad desaparecen con la edad. Hoy está en tu mano elegir el camino de responsabilizarte de aquellas partes de ti que más podrían sufrir en un futuro. Porque hoy en día hay muchísimas personas mayores con problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima, estrés, desconfianza. La vida te puede haber llevado a esa situación. Pero si eres joven y entiendes que el aprender herramientas que te pueden ayudar en el futuro es algo útil, puedes acompañarte mucho mejor mientras creces. 10ª lección. Crea un nuevo modelo de ti. Buckminster Fuller, diseñador y arquitecto estadounidense, dijo una vez: nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el modelo actual sea obsoleto. Cuando leí esta frase resonó conmigo, ya que, como comenté antes, tú no eres la persona que crees que eres. No eres ni mejor ni peor, simplemente eres tú. Y si quieres ser mejor, debes cambiar, construir un nuevo tú, dejar atrás quien pensaste que eras y empezar a actuar desde tus valores, tu intención. Siempre y siempre con la paciencia de entender que no somos máquinas. No podemos cambiar nuestra vida de un día para el otro. Te puedes permitir ir paso a paso. Último punto, y creo que es el más importante. Esta es tu historia. Quiero terminar con una frase de Ramiro Calle, alguien que realmente os recomiendo leer sus libros, ver podcasts o simplemente escuchar un short que os aparezca suyo, porque veréis realmente el conocimiento que tiene este señor. Y es que él dice: es esencial que tengas planes e inspiraciones, pero esta es tu historia. Si una parte es diferente, no la rechaces, abrázala. Esta es tu propia historia. No quieras vivir tu vida pensando que no es igual de interesante que aquellas personas que ves. Cada uno tenemos una tarea: vivir. Y vivir implica que te mereces una historia bonita. Si tu vida está pasando por momentos difíciles, abrázalos, supéralos y sigue adelante con una sonrisa. También quiero cerrar con otra frase. Es una frase que me sirve muchísimo a mí cuando realmente me siento que no encuentro rumbo. Creamos que siempre, después de la tormenta sale el sol. La noche después del día. La frustración, la claridad. La incertidumbre, la oportunidad.
Siento que esta frase me ha hecho sentir muchísimo, ya que muchas veces pensamos que cuando estamos frustrados, cuando estamos tristes, cuando sentimos que las cosas no nos salen bien, será eterno. Cuando vuelve la felicidad, cuando vuelve la claridad, cuando vuelve las oportunidades, te das cuenta que por mucho que llegue tarde, por mucho que haya sufrido, siempre llega todo lo bueno. Y en parte el mensaje final de todo el vídeo es que hay que ser optimistas, hay que ser pacientes, abrazar la persona que somos, abrazar la historia que somos. Sé que hay muchas vidas hoy en día que no están siendo igual de encantadoras que otras, están pasando por las mismas cosas que otras personas, pero como he dicho antes, hay que abrazar nuestra historia, hay que ser positivos, hay que ser pacientes, hay que sentir la tristeza, sin olvidar que realmente nos merecemos una vida bonita, sentir que realmente somos valiosos para mucha gente, por mucho que no lo veamos, que no somos realmente lo que pensamos, somos quienes queremos ser, y eso tiene mucho valor. Yo la verdad agradezco muchísimo haber anotado todo esto en la libreta, porque estas lecciones no son creadas por una inteligencia artificial, son notas que realmente he cogido durante estos meses, cosas que pues realmente he sufrido, cosas que he vivido, cosas que he agradecido, y el estar explicando a cámara me hace dar cuenta que cualquier persona puede sentirse así, que cualquier persona puede superar cualquier cosa, que cualquier persona es capaz de agradecer y tener la oportunidad de agradecer, pues hacer vídeos, explicar a cámara o explicar a un amigo o explicar a un familiar lo que siente, porque en esta vida no estamos solos. Yo todo esto lo comento desde un punto de como si fuera un amigo, pero si realmente sientes que estás pasando problemas, estás llegando a llenar el vaso, háblalo con un profesional, no tengas miedo, la gente te va a apoyar, no eres más débil por acudir a un profesional, eres muy valiente, eres muy fuerte, simplemente tienes que ser auténtico, tienes que destapar muchas partes de ti, y a la gente que juzgue, como he dicho antes, tienen que hacer su propio trabajo, trabajar su propio bienestar, trabajar sus valores, y eso es su propio trabajo, no hay que frustrarse. Si hoy estás aquí, si hoy estás en este vídeo, es porque es que sé que quieres trabajar en ello. Yo la verdad espero que haya quedado muy buen vídeo. Sé que soy buen editor, así que seguramente habrá quedado muy bien. Si me habéis visto nervioso, si me habéis visto contenido, al fin y al cabo llevo menos de un año haciendo contenido y siento que pues aún tengo mucho que mejorar, tanto mi posición corporal como no leer, pero tenía los apuntes aquí, no quería perderme, no quería extenderme. Ahora que estoy improvisando me noto mucho más suelto, pero en parte es esto, aprender, abrazar esas partes de nosotros. Estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de grabar en medio de la calle, por mucho que me estén picando los mosquitos, creerme, me han picado muchísimos mosquitos. Venir aquí de improvisado y tener muchas cosas ahora por hacer, pero hay que estar agradecido por eso estamos vivos. Y muchísimas gracias por ver el vídeo. Sabéis que si le dais like, pues apoyáis este vídeo y más gente lo verá, le ayudará a más gente. Si os suscribís también, me ayudáis a mí mismo. Y sin nada más que decir, muchísimas gracias.